Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos en este programa de Monstruos de la Inversión con Kaizen Investo. En el programa de hoy tenemos el placer de presentaros a Roberto Salvador del fondo Gestión Boutique 8 Sabanto. Buenas, para quien no te conozca, ¿quién es Roberto Salvador? Bueno, pues Roberto Salvador soy yo, soy el director de inversiones de Sabanto Capital, que es una empresa que nace para asesorar el fondo de inversión Esfera 3 Sabanto, que ahora ha cambiado de nombre recientemente, después de que la gestora Anbank comprase o adquiriese se quedase con la gestora de Esfera Capital, y ahora el fondo se llama Gestión Boutique 8 Sabanto. Bueno, yo soy ingeniero civil y tengo 31 años recién cumplidos y bueno, una pequeña... así. Vale, bueno, Roberto, para quien no lo conozca, es uno de los habituales del Discord que solemos tener en la comunidad financiera y siempre está ahí debatiendo, aportando ideas. Es realmente un verdadero placer, bueno, poder interactuar con él. Y vale, o sea, esto es, digamos, es lo que estás haciendo ahora. Eres ingeniero también civil, pero ¿cómo fueron tus inicios, como inversor? ¿Y qué Bueno, te llevó yo, también a crear el fondo? yo soy ingeniero civil y durante la carrera, pues en un momento dado hice un acercamiento a las inversiones cuando empecé en la facultad. Siempre lo he dicho de forma un poco aleatoria o sin sentido. Intentas leer algún libro, ir a algún curso y demás y te empieza a picar el gusanillo, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, empecé mi carrera profesional en el sector de la construcción y ya llevaba un tiempo, ya pues ahí llevaba un tiempo invirtiendo bastante y lo estaba haciendo, me quería seguir formando, me picó un poco el gusanillo, me entraron las ganas de buscar oportunidades laborales en el sector financiero, que vi que no era viable, ¿no? Porque al final mi currículum única y exclusivamente de ingeniero pues tenía muchas limitaciones y decidí formarme o seguir formándome haciendo un máster en el IEB, el de Bolsa y Mercados Financieros, un máster muy generalista, pero con una formación que toca todos los palos para lo que un futuro gestor barra asesor estaría interesado. Ahí me abrió las puertas pues, de empezar a trabajar en el sector financiero, primero en un banco francés, luego haciendo Project Finance y más tarde en consultoría tecnológica financiera. Y bueno, ya luego se lanzó el proyecto del fondo y la dedicación es en exclusiva desde mayo-junio del 2020, que decidí pues dejar el trabajo para dedicarle exclusivamente todo mi tiempo al fondo, ¿no? Pero, y bueno, comentando esto que acabas de decir, ¿tú qué crees qué similitudes tiene o qué características tiene un inversor y un ingeniero civil o un ingeniero? ¿Crees que Bueno, comparten algo, alguna base o una cosa que aprendas en la ingeniería te sirve como inversor a día de hoy? o sea, como base, como tal, diría que no. O sea, al final, ingeniería, al final, es una carrera que te abre mucho la mente, te abre mucho la cabeza y te obligan a aprender a solucionar problemas, ¿no? Pero eso quizá te da una base, también te da una base matemática y demás para ser capaz de luego acercarte al sector financiero de una forma más analítica, por así decirlo, cuantitativa. Y por eso, y es un perfil bastante demandado en el sector y cada vez más. Entonces yo creo que el primer acercamiento puede venir un poco por ahí.
la formación de un ingeniero puro, en este caso el mío, un ingeniero de obra pública, por así decirlo, no tiene nada que ver y te puede aportar poco o nada en contabilidad, pero sí que por lo menos para ciertas cosas hay muchos trabajos que sí que un perfil de ingeniero físico, matemático y demás te dan esa base de matemáticas complejas que te permiten pues, acceder a un mercado laboral, entiéndose como analistas cuantitativos, quants de bancos, riesgos y demás, donde las matemáticas ya ahí tocan un terreno un poco más de segunda derivada, que digo yo, y bueno, por eso quizá también hay un número importante de ingenieros en el sector financiero. Vale, porque crees realmente que te ayuda a entender también, a analizar empresas, ver, bueno, entender sus números, ayuda realmente al nivel de la contabilidad y luego está la parte de resolución de problemas, ¿no? Dirías. Sí, porque, bueno, luego también depende, es que ingenieros hay muchos, ¿no? O sea, luego depende, yo tengo muchos amigos que, de hecho, en la carrera, ahora en los nuevos planes y demás, están metiendo cosas de asignaturas de economía, empresas, un poco, y tengo amigos que verdaderamente ingenieros no saben lo que es un activo, un pasivo, ¿no? Y eso que les cuesta, porque también el ingeniero suele ser un perfil peculiar. Pero bueno, también hay muchos ingenieros que tienen esa inquietud y esa forma diferente de ver las cosas y se intentan acercar pues, al sector financiero o al mundo de las inversiones, ya tanto a nivel particular como ya luego a nivel profesional. Interesante, interesante respuesta. Y bueno, ya adentrándonos en lo que haces día a día y bueno, o sea, para saber, bueno, ¿qué te dio eso, o sea, de pasar de inversor privado a gestionar un fondo? ¿Cómo fue esa decisión, no? Porque tú ahora probablemente podrías estar gestionando tu propio dinero, viviendo de él, pero has decidido crear un fondo. ¿Por qué esa inquietud de crear ese fondo y no quedarte como un inversor privado? Bueno, como inversor privado tampoco tengo tanto patrimonio como para vivir de él, no se da el caso, pero al final el proceso fue un poco natural, ¿no? Porque yo lo he contado alguna vez, yo cuando empecé a invertir por mi cuenta, creo que cometí errores de omisión, de decir, bueno, aleatorios, porque la inversión al final yo creo que muchísima gente invierte, muchísima gente está en los mercados financieros y muchísima gente no le dedica el tiempo o la formación necesaria para ello. Y entonces yo empecé con mi cartera de inversión, de mis ahorros y haciendo, pues bueno, inversiones bastante arriesgadas, intentando pues, lo característico de un chico de 21 o 22 años, ¿no? Que al final está invirtiendo. Luego ya evolucionó un poco a seguir a la formación y a través de autoformación, de interés y otros medios que fue cuando ya empecé a tomármelo más en serio, ¿no? Entonces, pues familiares y amigos pues tuvieron el interés en que yo les ayudase a gestionar ciertas carteras, bueno, gestionar de forma un poco off the records, porque actualmente en España eso no está permitido. Pero bueno, al final, al ser gente muy cercana, ellos me permitían tomar decisiones de inversión o ayudarles o recomendar ciertas compras, ¿no? Entonces, llegó un momento que el capital bajo gestión, entre comillas, pues fue evolucionando y fue cuando me dijeron, oye, esto que estás haciendo, que yo realmente lo hacía sin cobrar nada, o sea, lo hacía por amor al arte, pues porque, oye, me gustaba, se me daba bien, me pagaban en comidas, ¿no? Y en amistad. Y hubo una de estas personas que me dijo, oye, ¿por qué no lo haces cobrando, ¿no? Y entonces decidí buscar un poco la manera de cómo lo podía hacer, si a través de un fondo, una SICA, un compartimento, capital era, entonces lo que encajaba en esta ecuación era un compartimento, que es este caso, el gestión boutique Sabanto, ¿no?
Y bueno, también con el interés de intentar aportar o poner mi granito de arena en el sector financiero con mi estilo de gestión y poder ser una herramienta útil para la comunidad inversora, ¿no? Y hoy por hoy, o sea, el fondo, de momento, sois pocos partícipes, ¿no? Sí, Entiendo, sí, por lo que he estado leyendo e informándome. Entiendo que tú estás 100% invertido en el fondo y que la mayoría del capital que sí, asesoras es de Family and Friends, ¿no? justo, sí, el 100%. Seremos unos 28 29 inversores, partícipes, y son todos amigos, son todos gente amigos, gente conocida bueno, lleva bastante tiempo en el proyecto, lleva desde que se inició el proyecto y conocían un poco qué era lo que se venía haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Vale. Y hablando más del fondo, ya en sí, ¿cómo describes tu fondo realmente? Para Bueno, ti, es qué que es Sabanto 3? Sabanto, ahora es gestión boutique 8, ¿no? Es que al final con esto de los compartimentos, perdón, No pasa nada, es no un pasa poco raro, nada. pero gestión boutique 8, Sabanto. Yo creo que al final la denominación se va a quedar con Sabanto y el que quiera Exacto, entender, ¿no? Sabanto, Sabanto. ¿Cómo me defino? Esto es una cosa que me costó muchísimo, ¿no? A la hora de lanzar el proyecto, y me sigue costando el definir tu estilo de gestión, ¿no? O sea, creo que hay un poco, hay mucha paja en este tema y una necesidad de clasificar absolutamente todos los fondos por metodologías value, este es de growth, este es que es deep value, este está enfocado. Entonces, ¿cómo me definí yo? O sea, esto es una definición un poco que vino ya con el tiempo, ¿no? Cuando el fondo estaba en marcha, porque por hacerlo de forma un poco más marketingiana, como un fondo todoterreno, ¿no? Porque, ¿por qué? Y lo explico, ¿no? A mí me interesaba captar toda la rentabilidad que los mercados financieros podían ofrecer. Entonces, cómo pienso yo que es la mejor manera de tener un vehículo de inversión, que para mí es uno único solo en el que yo invierto, que es este, en el cual me pueda beneficiar del histórico de rentabilidades que todo el mercado financiero en conjunto me ofrece? Pues si me centro solo en value, pues evidentemente van a haber ciclos y momentos en los cuales te estás perdiendo muchas cosas. Si te centras solo en growth o empresas de altísimo crecimiento, te estás perdiendo muchas cosas. Si te centras solo en small caps, te estás perdiendo muchas cosas. Entonces, yo quería tener un fondo relativamente diversificado, o sea, porque el fondo, mucha gente dirá que no está diversificado porque tiene 38 posiciones, ¿no? O sea, para ser un fondo de inversión no tiene especialmente muchísimas posiciones, no es un fondo con muchísimas posiciones, pero sí que creo que en todo momento lo que estoy buscando es una diversificación estructural en el cual no haya un peso importante de un estilo o de empresas que vayan un poco al unísono y que se guíen un poco por las mismas modas y en los momentos puntuales caigan todas a la vez, sino tener un poco esa diversificación que lo que me reduce muchísimo la volatilidad y me permite aprovechar pues todo el abanico de rentabilidades, pues como ya digo, históricas, ¿no? ¿Qué Esto que parte? hace perdona, y ya termino, que esto lo que hace es que también en muchas ocasiones es verdad que la ponderación no es matemática, no es una cartera estandarizada en la cual yo diga, no puedo tener más de un 25% en value. No es el caso. Entonces, hay momentos en los que es verdad que estás sobreponderado a cierto crecimiento, o estás sobreponderado a cierta divisa, pero siempre esa es la discreción y el arte de gestionar, siempre tratando de que sea algo equilibrado y que no tengas una sobreexposición a nada, y luego donde tienes un poquito de exposición extra, pues ver que eso esté funcionando bien, ¿no? Sí, en base a esto, lo que iba a decir, bueno,
tú te defines fondo, es un fondo todoterreno, ¿no? Veo que, o sea, le das bastante importancia al tema del cash y bueno, o sea, manejar la liquidez. También te quería preguntar si tienes pensado incorporar renta fija, ya sea a corto, más a largo, si Sí, entra dentro de tus posibles planes. No digo ahora en estos momentos, pero sí. digo, si estás abierto a utilizar esto, por ejemplo, opciones financieras, etcétera, etcétera. Para que, bueno, comentes un poco cuál es tu idea o cómo pretendes evolucionar el fondo. Sí, no, buena pregunta. El fondo es un fondo mixto, es decir, de hecho, cuando hablo de la totalidad de los mercados financieros no me quedo solo con la renta variable. Es verdad que ahora mismo, por la situación actual, la renta fija tiene un peso de cero. ¿Por qué? Porque creo que, aparte de que el tamaño del fondo para invertir en renta fija en ciertas emisiones, pues me costaría mucho por los mínimos de inversión, entonces me sobreexpondría o tendría un activo con 100.000 euros en la cartera. Es verdad que hay emisiones que se pueden comprar desde mucho menos, pero creo que ahora mismo la renta fija, las oportunidades que me puedo ofrecer están muy limitadas debido al momento que estamos viviendo de políticas expansivas y compras bestiales de los bancos centrales europeos. Pero sí, en un futuro, si esperemos que seamos capaces de verlo nosotros, volvamos a una normalidad y se regule un poco esta ecuación, podamos invertir en emisiones y tener algo de renta fija en cartera. Y utilizar algún tipo, bueno, opciones, algún tipo de derivado, ¿lo ves posible para algún tipo de cobertura? ¿No? Ya sea, bueno, para aprovechar esa opcionalidad que puedes sacar o es algo que Sí, realmente prefieres obviar y ya que el fondo lo compone una serie de personas y esas personas pues te pueden estar demandando dinero, sacando dinero del fondo en los peores momentos, decides no emplear estos derivados que, no, bueno, pueden hacer peligrar o darte, bueno, según cómo se utilicen, pues bueno, pueden hacer mejor o peor las rentabilidades del fondo y bueno. en cuanto a los derivados, los derivados tienen muy mala fama. O sea, yo creo que los derivados tienen muy mala fama, pero por una sencilla razón, porque mucha gente no sabe lo que está comprando. O sea, al final no entiende el subyacente. Pero sí que es verdad que la utilización de derivados para cierto tipo de coberturas o estrategias como típicas de ventas de puts y demás para hacer compras en un entorno de volatilidades muy bajo y que te estás llevando las primas y demás, puede tener sentido, pero a mí creo que el riesgo, no el riesgo, sino la ecuación rentabilidad-riesgo no me encaja en muchas de las estrategias que yo conozco. A mí me gustan las opciones para temas de hedge, de cobertura, Hmm. pero el fondo creo que cubrir, por ejemplo, sí, porque son más eficientes, ¿no? O sea, te hacen un requerimiento de capital mínimo, con lo cual pues, puedes disponer tienes pues disponer de tu asset allocation de forma diferente. Imagínate una cobertura dólar. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, yo tengo sobreexposición al dólar, cierto. O sea, tengo muchas empresas que cotizan en dólares. Luego, donde venden es diferente, porque luego son empresas globales, muchas de ellas, y tienen Lo negocio. hablamos luego, porque esta es Ah, una pregunta que realmente te quería hacer, bueno, las compañías en USA, pero vale, lo comentamos luego ya cuando estemos comentando más posiciones de Sabanto. vale. Y pues bueno, y en cuanto a la liquidez, por ejemplo, sí que es verdad que me gusta tener liquidez. Ahora mismo creo que se sitúa en el 7-8% o algo más, 9% del fondo. Pero ahora es verdad que ahora mismo, teniendo el control que tengo sobre los partícipes, dicho de una forma un poco burda, ¿no? Porque Sí, es verdad que sí, porque los conozco y sé que los que están en el proyecto están en el proyecto a largo plazo
siempre podría venir un cisne negro, pasar algo, que alguien necesitase esa liquidez por por un tema excepcional y entonces hubiese algún reembolso que estoy 100% seguro de que no es así, lo tengo muy controlado, pero siempre es bueno cuando, sobre todo a medida que vas creciendo, acostumbrarte, yo creo que en la gestión de un vehículo y una institución colectiva como es tener liquidez, además no es recomendación de la CNMV y en momentos de máxima volatilidad, riesgo y demás, hay directrices de aumentar la liquidez. Pero también a mí me sirve como herramienta de agilidad, ¿no? Que me permite comprar cosas que están en la watchlist, por así decirlo, que no han entrado en cartera porque en su momento ciertas empresas pues no tienen cabida, por lo que sea, vamos a decir, porque tienes una sobreexposición o tienes muchas empresas tienes alguna empresa muy parecida, estás muy expuesto, quieres que tu cartera se componga de forma diferente y entonces están en la watchlist. Y en un momento dado pueden aparecer oportunidades y sobre todo este último año y medio desde el COVID, que el mercado está con unos índices de volatilidad bastante altos y bastante irracionales, pues puede existir una situación en la que quieras comprar algo y no quieras vender nada, ¿no? Entonces, esa liquidez te permite esa agilidad. Buen punto. Era una, bueno, era una cosa realmente de las que creo que te hacen como asesor, bueno, que te hacen diferente a bastantes fondos el tema de la liquidez, porque has llegado a estar, por ejemplo, ahora estás 7-8% y has llegado en el tercer mes del año, has debido de estar a un 15, ¿no? O entre 10-15, ¿no? Y justo, y me permitió, por ejemplo, ese 15% me permitió con las caídas de marzo, abril, que ha habido mucho recorte en los mercados, pues me ha permitido tomar posiciones en compañías que tenía pendientes o incluso aumentar en algunas de ellas que creo que se habían quedado a precio razonable, ¿no? O sea, esa es la agilidad que te permite. De todas maneras, el fondo también es verdad que para el que nos estoy oyendo tampoco tiene una vocación de rotación tremenda de la cartera. No compramos muchísimo, no nos movemos muchísimo, pero sí que hay pequeños movimientos, ¿no? Que ajustan pesos y demás, que con la liquidez pues te lo permite de esta forma. Y realmente que has comentado antes, bueno, el tema del peso del fondo, pero y de las posiciones, ¿cómo manejas esto realmente? ¿Cómo asignas a una posición X ese porcentaje y cómo luego lo rotas? Porque también es verdad que tú, cuando las tech empezaron a caer, justo antes había rotado parte de la cartera a un sector más defensivo como es el de la salud. Sí, sí, o sea, no soy ningún gurú, ¿no? O sea, simplemente esa rotación vino de pues, que ciertas compañías llevaban en cartera con un 150% de revalorización, aunque eran pequeñas posiciones en el fondo, porque es verdad que en un fondo con las limitaciones CNMV y las normativas de concentración y demás, no puedes estar muy invertido. Pero sí, muchas llegaron a su límite o sea, a un precio de venta que yo creía que la capacidad de revalorización no era la justa y en la watchlist tenía bastantes empresas quizá más defensivas que creí que era el momento de hacer esa rotación. Pero, Y y, luego es evidente que en cuanto a los pesos, cómo lo asignas es un tema de convicción, ¿no? De convicción, de estudio, de horas. Entonces, en empresas que tú crees que tienes una convicción alta, que has estudiado, que conoces bien, que tienen un potencial de revalorización alto, que sabes dónde están los riesgos, conoces perfectamente cuáles son los catalizadores y los catalizadores negativos, ¿no? Porque con los headwinds, pues entonces ahí pues, te puedes permitir el lujo
de ampliar posición o de tener unas posiciones pues, cercanas al 4% del fondo, 4 o 5% del fondo. Que hay muy pocas, ¿no? O sea, eso sucede muy poco. Y luego es verdad que el propio movimiento de los mercados, la propia revalorización o devaluación de los activos de las empresas y en el movimiento de los precios va moviendo un poco esos pesos, esa asignación de pesos, ¿no? Yo trato de ser muy, muy cauto con eso, porque sobre todo creo que es una de las situaciones más comunes y es cuando tú tienes una cartera, lo que va bien, como ya tiene bastante peso, lo abandonas. En un fondo es verdad que no puedes hacer mucho más. Cuando ya tienes un 6% en el fondo de una posición ganadora, que es muy buena, tampoco puedes añadir mucho más. Y la gente suele comprar en las perdedoras, ¿no? O sea, cuando haces esa compra tienes que tenerlo muy claro y tienes que hacer rebatirte la tesis muchísimo, intentar entender o confiar en que el mercado se está equivocando. Eso es muy complicado y además es un sesgo de todos los inversores en pensar, no, es que el mercado no tiene sentido, yo soy el que tiene la razón y el mercado no me la está dando y voy a doblar porque esta posición lo tengo muy claro. Ahí es donde realmente puedes tener grandes errores de inversión y el objetivo al final para mí es no tener grandes errores de inversión. Creo que en el largo plazo aporta una rentabilidad mucho más estructurada, mucho más igual comedida en algunos casos, pero muy razonable, muy interesante y te evita rentabilidades negativas que te pueden hacer mucho daño. Dejarías entonces correr ganancias. Es decir, es una posición ahora que te está pesando un 2%, pues pasa, imagínate, un 4%, no cortarías esa posición para irte a otra, ¿no? O sea, me imagino que evaluarías la compañía y verías realmente el potencial que tiene esa compañía para saber si la dejas en Es, cartera o no. sí, hay Más que algunas irte que, antes, más que irte ya antes para una que no ha subido y que dices, voy a cortar, digamos, las flores para regar las hierbas. No, no harías esto. Siempre te preguntarías, bueno, la dejo correr a ver si puede seguir creciendo esta compañía. Es que cada tesis es un mundo, ¿no? Y mi análisis al final es muy bottom-up, ¿no? Depende de la compañía, depende de la empresa y depende de la tesis de inversión o de por qué hayas invertido y luego cómo ha ido evolucionando dicha inversión. Es verdad que una empresa que pesa un 2 y ahora pesa un 4 es una revalorización de un 100%. Puede ser que en tu estudio pienses que todavía le queda potencial y puede ser también que en tu análisis creas que, pues oye, mira, está muy caliente, ha corrido mucho esto, y igual puede ser interesante reducir el peso y como tengo otras, también depende mucho de cómo tengas la lista de la compra, ¿no? Si ves que, porque esas empresas de la lista de la compra también forman parte, aunque no estén, forman parte de la cartera, ¿no? O sea, Ya, claro, sí, sí, sí. forman parte de la estrategia, porque si tú tienes la lista de la compra vacía porque dices, es que no tengo nada que comprar, es que no tengo nada, ¿no? Entonces, eso es un poco de el capital allocation de decir, oye, y si vendo, ¿qué hago con este dinero? ¿Dónde lo coloco? Muchas veces no suele pasar, ¿no? Porque al final pues estás todo el día y tienes muchas empresas en la lista de la compra, unas estarán más caras, pero otras más baratas y siempre puedes tener oportunidades o simplemente dejar la compañía, la empresa que se haya revalorizado un 100% y, hombre, Claro, pero salvo. en un planteamiento ideal o más o menos ideal de que, bueno, tienes algo en la watchlist, tú tienes tus posiciones de tu fondo, ¿tú qué harías realmente? ¿Tratarías de dejar la posición que seleccionas para formar parte de la cartera de Sabanto? ¿La dejarías, o sea, fichas, estás cogiendo compañía realmente de cara a varios años vista o realmente estás cogiendo una compañía que pueda revalorizarse un X?
para luego rotar a esa posición de la watchlist, pues que realmente hay un margen. Es que hay No, empresas... lo que quiero decir es, fichas ya una empresa compounder o que realmente crees que es una compounder, la dejas en el fondo y te estás quieto X tiempo para ver cómo se comporta esta empresa compounder o realmente, vale, esto se ha revalorizado, tengo algo en la watchlist que no y que realmente creo que vale X más que esta que tengo en el fondo, pues entonces la quito o hago un intercambio o bajo Claro, posición de esto y... es evidente que si tú a la empresa le ves un potencial todavía largo, con un recorrido interesante, pues no la venderías, ¿no? Pero si tú la empresa hace... Es que la valoración y la monitorización de la cartera y demás es algo que tiene que ser iterativo y constante. Tú tienes que estar en todo momento. Es verdad que de hoy a mañana no ha cambiado nada la historia. O sea, de lo que hay, hoy no ha pasado nada para que la empresa A valga un 1% más que el viernes. No tiene, no, el mercado tiene esa irracionalidad, pero si tú haces una monitorización relativamente constante, yo trato de hacerla pues trimestralmente, ¿no? Yo trimestralmente actualizo el modelo, actualizo las impresiones, o sea, actualizo las impresiones, reviso la tesis, reviso el guidance si lo hay y reviso mi precio objetivo. Al cambiarlo todo, pues siempre ajustas un poco y luego también reviso la narrativa, ¿no? Oye, ¿cómo lo hizo el trimestre pasado o hace 2 o 3 trimestres? Yo tenía pensado que esto iba a pasar, esto cómo me afecta, cómo afecta la cotización, cómo se ha movido el precio. También es un poco la orquesta, ¿no? Todos los instrumentos, pues verlos un poco cómo funcionan. Y esa Entonces, narrativa, digamos, tú esperas un A y no es ese A que buscas, pero tampoco es algo que te han cambiado, digamos, el management, no ha hecho todo lo contrario. O sea, ¿qué márgenes les das a este tipo de compañías? O sea, ¿qué tiempos les das? Quiero decir, tienes una compañía que se está comportando regularmente para Sabanto y realmente tú esperas que sea una compañía que realmente lo vaya a hacer muy bien de aquí a un futuro y siguen pasando los meses y la compañía, no digo lo que hagan los mercados, digo la compañía lo que hace es algo regular, que realmente no está cumpliendo tus expectativas, pero tampoco lo está haciendo tan mal. ¿Qué harías con una compañía así? claro, es ¿Tratarías que de evaluarlas de fuera? ¿Darías prioridad de fuera? ¿Tratarías de dejarle unos meses más a esta compañía para ver si realmente esa narrativa va por el lado que tú quieres que vaya? ¿O qué harías? ¿Qué márgenes tienes bueno, saco esta compañía de es, aquí, no? no hay una medicina común para esto, ¿no? Entonces, al final dependería mucho del tipo de... O sea, tú cuando inviertes, pues, estoy pensando en diferentes tipos, ¿no? De situaciones que se han podido ver. Yo, por ejemplo, cuando invertí en Aquabunti, los famosos salmones, pues es evidente que la narrativa el proyecto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y el mercado, pues dará o valorará el proyecto, valorará la empresa cuando empieza a tener beneficios y entonces hacemos el tracking esto, ¿no? De hecho, ha empezado a vender este trimestre y con todas las caídas de todas las empresas estilo Katie Woods, pues se ha visto un poco, no se ha visto reflejado en el precio. Pero luego lo que dices, lo ha hecho regular, es que depende, porque si lo ha hecho regular en precio o lo está haciendo regular en No, management. no, no. Es El que, precio, o sea, lo que hace la cotización da igual. Estamos hablando de lo que hace la acción, o sea, la que hace la empresa. Pensando lo que claro, hace la empresa lo hace regular, no hace lo que tú tienes tu narrativa, tienes tu modelo y la empresa no lo hace súper mal para que digas esto tiene que salir ya de la cartera. Esto entiendo que tanto como un inversor, como un asesor de un fondo, como un inversor privado es lo primero que tienes que hacer. Si una empresa te está prometiendo A o tú crees que va a hacer un A y te hace todo lo contrario, tú esa empresa la tienes que sacar.
Eso está clarísimo, pero en el caso de que, de que lo esté haciendo regular, tú le darías ese voto de confianza de, oye, le voy a dar un añito o le voy a dar 2 añitos a ver qué tal se comporta. Por Claro, ejemplo, en el caso de Aquabonti, ¿qué harías? O sea, en este caso está claro que tú la quieres tener en cartera, pero ¿qué harías con una compañía así que realmente tú tienes, esto lo va a hacer muy bien, pero realmente luego no, o sea, está ahí varios meses, no termina sí, de... bueno, entiendo la pregunta, ¿no? Al final, imaginemos que la narrativa por la que has invertido no termina de arrancar, tú tienes tus ideas, hablas con el management, hablas con Investor Relations, todo el mundo te promete flores y al final parece que no termina de arrancar el proyecto o no terminan de moverse lo suficiente o termina... Y encima el precio te da igual, ¿no? El precio entendemos que... Pues es evidente que, bueno, también la liquidez, volvemos un poco a lo de antes, damos un paso atrás. La liquidez me permite no tener que vender esa empresa para poder incorporar otras. Eso es verdad. Es verdad, también te digo que hay tantas horas detrás de una inversión y detrás de una empresa y detrás de entender cómo es el negocio y qué es lo que van a hacer y hablar y preguntar y enterarte que, bueno, tiene que ser algo muy flagrante y si ves que no te encaja, pues la sacas de cartera y ya está, somos ágiles en eso, ¿eh? Claro, o sea, Incluso. está claro, cuando no te cumple tus requisitos, fuera. Pero en caso de que, bueno, lo está haciendo regular, sí que le darías ese voto de confianza para, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Y ya en los De- siguientes meses vuelves a hacer una reevaluación de cómo está yendo esta empresa. claro, depende del grado de regular, ¿no? O sea, si es un regular Ya, tirando a chunguillo, pues seguramente soy bastante estricto con eso, ¿no? Porque hay muchísimas empresas en el universo comprable que si hay algo que no me encaja, que veo que, oye, que esto no termina de arrancar, que, uff, ¿qué está pasando aquí? Son todo malas palabras, no lo ves claro. Y bueno, pues la sacas y a otra cosa, ¿no? No, tampoco creo que haya que enamorarse. O sea, es uno de los errores también muy comunes, ¿no? El enamorarte de una compañía, poner toda la carne de asador, si el precio no hace lo que tú quieres doblar y si no doblar otra vez. Y el enamorarte de... Es una cuestión muy de egos y es muy difícil tomar la decisión de decir, oye, mira, la saco de la cartera porque me he equivocado, ¿no? Eso, porque al final sacar una empresa pronto de la cartera sin plusvalías o con pérdidas es reconocer un error, ¿no? Y creo que al final reconocer un error a tiempo es algo que es muy interesante, que poca gente hace y que creo que se debería practicar más, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante esto que comentas. Está claro que si nos equivocamos, lo primero que hay que hacer es reconocer el error y rectificar. Y bueno, enlazando todo esto, posiciones, pesos en la cartera, ¿cómo vienes gestionando los riesgos? Por ejemplo, no sé, algún sector en especial de la cartera se te dispara, ¿cómo manejas esto? ¿Cómo manejarías, digamos, estar colocado, expuesto a un mercado en concreto, ¿no? Con eso te lanzo la pregunta también, ¿no? Tú ahora mismo tienes un 30%, alrededor de un 30% en compañías tech y aparte tienes un porcentaje también elevado de cotizadas USA. Estas cotizadas, como tú bien has dicho, o sea, son compañías internacionales y estas compañías no, el principal mercado puede ser Estados Unidos, pero bueno, están diversificadas en otros países. De todas formas, podríamos coger o ver el annual report de una de estas compañías internacionales diversificadas y veríamos que el peso en ventas de Estados Unidos probablemente represente un 40%. 40%, si el día de mañana yo considero que, por ejemplo, la bolsa americana pues, puede estar un poco más cara que el resto, si tienes caídas en Estados Unidos, esas compañías americanas, bueno, vas a ser penalizado sí o sí, porque esas ventas van a caer o si el mercado de Estados Unidos no funciona tan bien. Y bueno, o sea, ¿cómo haces tú para gestionar este tipo de riesgos o qué opinas de esto que te acabo de comentar, tanto esa exposición a USA
como la exposición del 30% o así de la cartera a compañías tecnológicas. Empezamos por USA. Bueno, yo en términos de USA puede estar caro y puede ir peor la economía y demás. O sea, creo que vivimos en un mercado tan globalizado, en un mundo tan globalizado, que eso me cuesta ver, ¿no? O sea, de hecho, lo hemos visto con el COVID, lo vemos ya con muchísimas cosas. El mundo está muy interconectado, las economías están súper interconectadas y sí que, y si el mercado, la producción, el consumo y demás en Estados Unidos va mal, tengo serias dudas de que en Francia, no vamos a poner España porque siempre es el patito feo, que en Francia esté muy bien, ¿no? O sea, o que Francia sea el momento. Sí que veo más el riesgo de devaluación de la divisa, ¿no? O sea, ahí sí que lo veo claro porque es verdad que tengo una exposición alta a la divisa dólar y me puede afectar. Eh, es complicado. ¿Cómo gestionas ese riesgo? No está gestionado. O sea, es verdad que ahora mismo la devaluación del dólar a mí me está lastrando mucho en rentabilidad, en lo que va de año en el entorno de un 4% de rentabilidad total, 4 o 5% de rentabilidad total del fondo, que si hubiese tenido la divisa cubierta me hubiese llevado. Pero creo que pasará, que es una cuestión que tengo firme confianza en el dólar. Creo que prefiero tener dólar a euros en este momento. Creo que el dólar es una divisa más fuerte, global, que atrae mucho más miradas, sin ser ningún experto en divisas, ¿eh? Pero claro, yo esto a toro pasado, todos somos, como Ujú. dicen, todos somos expertos, ¿no? Yo esto cuando me planteé hacerlo, es que de verdad no era capaz de saber si se iba a devaluar el dólar frente al euro y a día de hoy, Sí, eso es muy difícil, eso digamos es casi predecir el futuro, solo sabes que se ha impreso X dinero y bueno, sí, pero pero es que sí, en euros también se ha impreso mucho y pero ¿por qué menos no también. irte? O sea, porque si tienes ese 70% en USA, ¿por qué no irte un poco más a Asia o apostar un poco más por Asia? Porque es el Sí, crecimiento y es donde va a estar el futuro. Te hablo y aparte estamos viendo que realmente las bolsas americanas o con todo esto del COVID, bueno, está todo bastante disparado. No sabes si de hecho. cualquier día va a petar, no, si va a volver a doblar o lo que va a hacer. Lo que único que sabes es que China y los países asiáticos van como un tiro. ¿Por qué no igual meter una parte más grande de la cartera ahí? A pesar que ya tienes compañías como Pues tengo Xiaomi, bastante, tengo bastante parte de LG, la cartera en sí. China, ¿eh? O sea, tengo bastante, yo creo que en el entorno de cerca del 20% de la cartera es China, ¿eh? Y al final, claro, que el tema es que hay algunas compradas con el ADR. Pero bueno, en cuanto al dólar, es que es verdad que tenemos el universo es muy grande y el análisis es bottom-up. Entonces, yo las empresas que tengo en el fondo es porque me gustan las empresas, porque Vale. quiero las empresas. Entonces, centrarme en si no te quiero comprar, que eso pasa, ¿eh? O sea, pasa cuando tienes ya un peso tan alto en dólar. Es verdad que si yo encuentro una empresa europea ahora con un potencial alto, va a tener más papeletas de entrar en la cartera que si sigue siendo dólar o algo que ya tengo empresas parecidas o si tengo sectores, una empresa de un sector nuevo, una empresa de un sector que quiero ponderar un poco más. Entonces, siempre es una discreción del asesor, en este caso mía, cómo van a entrar esas nuevas empresas en cartera. El dólar está sobreponderado a nivel de compra, ¿no? O sea, a nivel de precio Ujú. de la empresa. Pero lo que tú bien decías en la pregunta, ¿no? Que es verdad que hay muchas empresas que son americanas, pero que tienen el 50% de su facturación en euro y el resto en otras divisas. Sería como asociar Inditex al No, pero bueno o decía, mal. mira, decía que no, que esas compañías que cotizan en Estados Unidos, generalmente el 40%, alrededor de un 40% de ventas depende de Estados Unidos. Entonces, a ti una caída en el consumo
o un PT incluso de las bolsas en Estados Unidos que realmente están al, al cape de Schiller, al PER de Schiller, pues está bastante alto comparando a su media habitual. Si hubiese una corrección o cualquier historia, una compañía hoy por hoy que tenga la mayor parte de sus activos en USA se va a ver afectada seguro. Por eso Sí, lanzaba la pregunta del 70%. Esto del 40% en ventas lo estuvimos viendo el otro día, por ejemplo, con el caso de McDonald's. McDonald's en el claro. report del 2020 creo que tiene no sé si era un 41% de las ventas dependían de USA. O sea, a ti por ejemplo, creo que está pasando, si te aumentan los costes de los trabajadores de USA porque nadie quiere ir a trabajar por el tema de los cheques que se han dado, vas a tener un problema porque vas a pagar más por tus trabajadores y vas a tener un aumento de costes seguro. Pero bueno, Sí. quitando esto, porque tú no tienes, creo que no tienes McDonald's, era para ver cómo preveías estos posibles riesgos, ¿no? ¿Estás en USA o cómo gestionarías los riesgos tú en Sabanto, ¿no? O sea, estás diciendo que analizas compañía a compañía y eso sería, digamos, la forma que gestionas los riesgos, ¿no? Sí, sí, y luego es evidente, hay Claro, cada compañía tiene un riesgo y eso es realmente en lo que te centras. intentar gestionar el riesgo de que la economía americana colapse, pues igual que intentar gestionar el riesgo de que el COVID tenga una prevalencia alta en enero y es imposible. O Sí, sea, sí, si sí, tienes que estar invertido, o estoy de acuerdo, sea, tienes que estar en compañías que vayas a creer en su negocio, pero eso es como, no sé, la pregunta era como alguien, imagínate a alguien que estuviera full 100% invertido en, yo qué sé, en restauración, en compañías claro. hoteleras y aerolíneas antes del COVID. Esa cartera estaría hoy en día estaría cao. Eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Un poco cuando digo todoterreno, es que luego hay muchos sectores que van muy correlacionados, ¿no? Es evidente, pues que las empresas hoteleras y las empresas de cruceros o las empresas de las aerolíneas es quizá que van más con el ciclo, un ciclo muy parecido. Es decir, no, yo es que mira, yo tengo hoteles, tengo cruceros, tengo aerolíneas, tengo Airbnb, tengo Booking y esa es mi cartera. Pues evidentemente no tienes una diversificación, no, pero es que tengo 20 empresas en cartera. No, no estás diversificado, ¿no? Entonces, encontrar esa diversificación real lo que hace es también tener empresas de diferentes sectores, o sea, de diferentes tipos de inversión también, porque cada vez más te das cuenta que dices, es que cuando el value cae. Y yo no sabría definirte lo que es el value. O sea, porque creo que no tengo, o sea, sí que sabría, pero, o sea, pero creo que nadie sabe, ¿no? Porque no lo sepa yo. Yo creo que la gente del value, la definición del value es un poco abstracta, ¿no? Y muy marketingiana como para hacer un universo de empresas value, ¿no? Porque, bueno, es que cotiza por la caja o sí, pero te das cuenta que las empresas value cuando caen, caen todas, o las empresas de ARC cuando caen, caen todas, o cuando... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, tener una diversificación estructural, o sea, importante en este sentido, creo que es muy interesante. Y es un poco lo que intento hacer, ¿no? Por eso muchas veces me dicen, bueno, tengo el 30% de tecnología. Yo es que para mi tecnología, Ujú. en este caso, y ya yendo un poco a la segunda parte de la pregunta, Sí, sí, sí. O la sea, tecnología es muy relativo, ¿no? Porque a ti te dicen, sí, yo tengo tecnología, tengo Apple en cartera, tengo Dell Technologies en cartera, tengo Amazon en cartera, son tres tecnológicas. Apple y Dell, sí, es lo mismo, tienes construyen ordenadores. bueno, No, VMware, ¿no? VMware, sí, Mm. VMware, que también es una tecnológica, pero es que no tiene nada que ver el negocio de VMware, de la virtualización, con el negocio de Amazon. No sé si bueno, sí, en este caso, justamente AWS, pero que la tecnología, el sector tecnológico, al final, creo que es una sectorización que se ha abusado mucho de ella
en screeners y demás, pero las empresas son muy diferentes. Así como si tú me dices el sector autos, es que tienes una sobreponderación en autos. Pues sí es verdad que BMW, Daimler, Mercedes en este caso, Volkswagen y tal, son empresas es que son autos, o sea, es que no, Sí, olvídate. No, te entiendo perfectamente. El modelo de negocio es diferente para cada una de esas empresas tecnológicas que exacto. tienes y crees que realmente si ahora las tecnológicas hubiera una corrección fuerte aquí, pues realmente, bueno, no se verían afectadas, pero de una forma totalmente diferente. Es que cuando hay una corrección fuerte, la experiencia te dice que corrige fuerte casi todo, ¿no? O sea, cuando hay una corrección fuerte, todo corrige y el mercado es muy temeroso y cuando hay una subida fuerte, sí es verdad que hay algunas que corrigen mucho más que otras o hay otras cuando está todo bien que suben mucho más que otras. Pero bueno, Pero correcciones imagínate, puntuales, sí, dime. imagínate que en enero te cae, o sea, que mantienes estas tecnológicas que no vendiste, o sea, que al final has vendido, ¿no? Pero que no las vendes. Del fondo lo haría peor de lo que lo ha hecho a día de hoy. Si no hubiese vendido, es que tampoco vendí tanta tech. Yo no, lo hubiese hecho peor, sí, seguramente, porque es verdad que el ciclo corrigió, pero es que no fue, de verdad, no fue algo pensando en va a corregir la tecnología, me tengo que proteger, sino fue pensando muy bottom-up de decir, esto ha llegado a su precio. De hecho, salieron de la cartera autos también. Yo tenía una pequeña inversión en Daimler y BMW. Salieron de la cartera, ya es que no me acuerdo cómo fue aquello. Pero sí, salieron porque yo creía que había oportunidades de inversión en mi lista de la compra con un potencial mucho mayor y que estas habían cumplido su función, su ciclo y que el potencial de revalorización que les quedaba podía ser menor. He tenido errores de inversión en ese sentido por salir, luego aciertos también he tenido, pues, pero empresa a empresa, por ejemplo, Qualcomm, sí, Qualcomm, empresa tecnológica que, bueno, cuando sonaba la tesis era todo el mundo, yo me acuerdo cuando decía de Qualcomm, wow, el 5G es el futuro, esto está súper bien, es una Dragon, tal. Y yo me acuerdo cuando la vendimos, que creo que está bastante bien vendida en su momento, suerte también, porque acertar con el momento de compra y con el momento de salida también es algo que es muy complicado. O sea, no, pero yo vendí por una cuestión de que cuando metí en el modelo, que fue cuando anunciaron pues ya los nuevos chips de Apple, no me acuerdo quién más estaba haciendo sus propios chips y que yo le metí en el modelo las nuevas proyecciones. Estos te estaban metiendo también un CAPEX importante que tenía. Y dije, pues ya está, hasta aquí, ha cumplido su función, se ha revalorizado muchísimo, creo que esto es imposible, le veo complicado que suba y salió de cartera. Pero es más, como te digo, bottom up. Bottom up. Vale. Bueno, era eso realmente, bueno, ha estado muy bien lo que has comentado de las tecnológicas, que realmente son modelos de negocio diferentes, lo que tienes en cartera. Yo no las tengo analizadas estas compañías que llevas, pero me ha parecido muy interesante esto de que para ti realmente son modelos totalmente independientes. Y por eso es la razón de que formen parte de Sabanto. Vale, antes justo, bueno, comentábamos de que mirando empresa por empresa, todas las empresas que tienes el fondo, sobre todo en el asunto de tener el 30% en tech, que realmente para ti son modelos de negocio diferentes, ¿no? Pero ¿no te da miedo a que pueda, por ejemplo, pasarte un Japón o digamos un mercado súper caliente, digamos el de USA, y realmente pagar el pato por eso? O sea, porque estés pagando unas compañías, digamos, a unos múltiplos y esos múltiplos, pasado X tiempo, pues a esa corrección y los inversores en vez de mirar USA se van a China, por decir algo. Y esas compañías chinas que ahora están a PERes normalizados de 3 4 5 6 o X, pues corrijan o vayan a unos múltiples más acordes, igual que en Japón.
a estos ratios o niveles de ahora. ¿No crees que ese puede realmente ser un problema para esas compañías de USA que, por ejemplo, tú tienes en cartera? Sí, bueno, podría, pero es que USA, el mercado de USA y las compañías de USA, hay muchos mercados ahí. Si tú te das Ujú, cuenta, no es lo mismo como hay muchos índices, ¿no? ujú. No hace el mismo performance el Correcto. Nasdaq que el S&P 500, ni hace... Y a la vista está, yo creo, también un poco los movimientos que están ahora pasando en los mercados y demás, que vienen dados de quizá el miedo, ¿no? Y un tema que se acerca bastante inminente, que sería el dato de inflación de Estados Unidos de junio, ¿no? Es que no todo hace el performance igual, ya te digo, al final es hacer el análisis bottom-up, tú al final no pierdes el norte de qué es lo que estás haciendo, que al final es ser accionista de una empresa y analizar esa empresa. Si todo el mercado cae en bloque, ese es un riesgo en Estados Unidos que podría existir, una gran corrección, pero realmente estadísticamente el valor que le doy a eso pues es relativamente bajo. Vale. ¿Podría sufrir el fondo? Sí, podría sufrir, pero Sí, no me bueno, preocupa en exceso. quería saber cuál era tu opinión respecto a que pueda pasar eso, que bueno, cómo lo ves realmente tú. Tú no ves este escenario, lo ves, digamos, poco probable, ¿no? Y aparte, por lo que has dicho, las compañías que realmente son muy conocidas, estilo VMware, como acabamos de decir, tienes a Apple, también tienes a compañías como Centen, son realmente compañías que, bueno, tienen un nombre, una marca y realmente están globalmente reconocidas, que si caen USA podrán caer, pero que los beneficios de estas empresas probablemente se mantengan o aumenten con el tiempo. ¿Y nos puedes explicar un poco, o sea, hablando de estas compañías, qué ratios sueles mirar para escoger empresas para Sabanto? ¿Y cuáles son las fortalezas digamos, tu top 5 las mejores compañías o las compañías que más pesan ahora mismo en Sabanto? Al final, ratios, es que los ratios es una medida, ratios múltiplos, no sé si te refieres a eso. Al Sí, final, depende del sector, ¿no? O sea, no analizas igual una compañía como puede ser VMware que si la miras por ratios y comparables de otras empresas está relativamente baratísima a correcto, pero comparar bien. Sí, sí. Dime. al final todos estamos sesgados, todos quiero decir, estamos sesgados por algo. O sea, cada persona, esto da igual, o sea, alguien podrá decir que no y todo lo que tú quieras, pero al final somos seres humanos y al final todo el mundo tiene unas características y generalmente acaba primando algo más que el resto. O te gustan X compañías, o mira, o prefieres, hay gente que prefiere comprar barato, hay gente que prefiere comprar empresas que van a crecer en un futuro, pero las quiere no sobrepagar. Sí, Hay correcto. gente que realmente quiere comprar los activos de esa empresa por casi el valor por Sí, lo por la menos que caja, pueda ¿no? pagar, Por la exacto. caja. No, a ver, Hay de todo, entonces, tú estas compañías realmente, qué es lo que te llama a invertir en un Centen o un VMware y no en otro tipo de compañías, ¿no? ¿Por qué es tiras por que este tipo, ¿no? O sea, es, a qué le das importancia tú? Y ya entiendo que tú no puedes, o sea, no puedes analizar una compañía de oil and gas, no la vas a poder analizar igual que una, por decir el caso que hemos dicho antes de una McDonald's u otra cualquiera, ¿no? O claro, una, yo qué sé, una utility al uso, ¿no? en cuanto a preferencias, yo es que al final, como he dicho algo, en el estilo del fondo hay empresas con una tesis de inversión más focalizada en el crecimiento, ¿no? Empresas que puedan tener un crecimiento alto, pero luego también hay empresas que, como Navigator, o hay empresas como Centen, en este caso, que está cotizando a 7 veces flujo de caja, bueno, está a 7, 8 veces, ¿no? Flujo de caja. Es que el tema al final es que si tú
a ver, tienes un sesgo siempre, como has dicho, ¿no? Hay gente que te gusta más pues evidentemente si eres un deep value, lo que estás buscando y seguramente aparezcas por Shanghái o por Hong Kong y digas, madre mía, aquí me lo compro todo, ¿no? Porque estamos cotizando, tenemos empresas a PER 4 que hasta crecen y demás. Pero el objetivo del fondo y el objetivo que yo trato y el tipo de gestión que yo trato de hacer, al final me gusta no centrarme y no encasillarme en un tipo de inversión, sino tener diferentes inversiones o diferentes tipos de inversión dentro del fondo. Por Pero, eso cuando me preguntas qué ratios o qué te gusta o qué te fijas, es que depende, ¿no? Depende. Yo, de hecho, últimamente estoy buscando temas más value, quizá también por la situación, ¿no? Ahora mismo, para mí, uno de los principales drivers que van a mover el mercado en el corto plazo va a ser el dato de inflación. Y entonces yo, analizando, es verdad que si el dato de inflación es muy alto, es muy posible que todas las empresas en las cuales su valoración venga dada por un valor terminal, un descuento de flujo de caja con un valor terminal muy alto, porque son de crecimiento, proyectos a largo plazo y demás, ahí se va a ver directamente el día cero que se suban tipos, es decir, si venimos a tener un dato que hace insostenible mantener los tipos bajos en Estados Unidos, que yo creo que es un poco lo que se está descontando, ¿no? Que puedan subir tipos antes de tiempo o próximamente. Esas empresas van a sufrir mucho y entonces yo creo que es verdad que en el fondo hay un porcentaje no muy alto tampoco, pero creo que me podría defender un poco con empresas en las cuales el valor terminal tuviese un impacto mucho menor en la valoración. Pero luego también, si te pasas, te lo pierdes, ¿no? Como dicen, porque si tú te vas a empresas, si vivimos en un entorno inflacionario tremendo y los tipos de interés suben y no se controla, y tú estás hablando de empresas por estilo de inversión, más que tú estás valorando la empresa por el recovery value que puedan tener, porque si son empresas que cotizan por la caja o por o su valor en libros y puede tener un recovery value mayor. Ahí en un entorno inflacionario, es decir, si tú estás en empresas en situaciones especiales que pueden estar, tampoco es muy interesante. Yo creo que esas empresas también van a tender a sufrir mucho en un entorno muy inflacionario. Entonces, hay que encontrar un poco el término medio y tener un poco de todo. Por eso creo que es interesante tener un enfoque un poco global y diversificado para aprovecharte del mercado. Por ejemplo, hay una tesis muy común, ¿no? Ahora que no, los value lo van a hacer bien porque, claro, si hay subidas de tipos, pues es evidente que el growth puede sufrir un poco más, porque el activo de libre riesgo se bueno, mejorará el tipo. a nivel de performance, o sea, quiero decir, a nivel de comportamiento en los mercados este año, ya lo están haciendo mejor. No es que Ya, lo van a hacer, es que sí, ya lo sí, están haciendo. lo están haciendo mejor. Y de hecho creo que lo van a hacer mejor, pero también cuidado, eso es lo que digo, Sí, cuidado con esas narrativas de hmm, esto es una situación especial y bueno, sí, el recovery value de esta empresa es 1 billón y está cotizando a 400 millones. Bueno, es que eso sería... y eh, tenemos casos, por ejemplo, una compañía que tú has decidido no invertir y que viste ya, digamos, un poco el peligro, o viste ese tufillo, ¿no? Por ¿Cuál? ejemplo, un Geo Group, ¿no? Que tú echaste un ojo por encima de las cuentas de Geo y dijiste, hostias, vale, está muy barata, pero yo aquí no me voy a meter porque, bueno, no lo veo del Sí, todo claro, ¿no? me cayeron muchos palos por no invertir en Yeo, ¿no? Y yo sabes que los que me conocen más, ya sabes que me gusta ser bastante comedido y no hacer afirmaciones
muy contundentes, sobre todo cuando hay gente que está invertida en ello y, bueno, pues yo podré decir, no, yo no invierto porque veo esto, esto y esto y creo que no, tal, no sé qué, pero mira esto y si tal. Bueno, yo creo que cada empresa hay que mirarla de arriba abajo, de pe a pa, y luego que te encaje dentro de tu estrategia, ¿no? De diversificación, de dónde quieres que esté la cartera en 1, 2, 3 años. Y es verdad que ahora el driver a corto plazo, en mi opinión, puede ser pues un movimiento claro que aumente la movilidad de las personas, que aumenten los viajes. Creo que puede ser a corto plazo uno de los drivers, otro driver o que no catalizador sería pues una inflación cabalgante en el mundo, primero empezando por Estados Unidos y que luego se traslade a Europa, que puede tener tal. Eso quizá puede tener algo más de tendencia, por así decirlo, puede tener algo más de prevalencia en nuestras carteras y en los índices y en nuestras empresas, pero siempre hay que mirar a largo plazo, a medio plazo y, ¿por qué no? Pues oye, pues ya que nos dedicamos a esto, pues tampoco está de más ver qué puede pasar en el corto plazo, en el próximo año, ¿no? Entonces, lo vemos. Y ya volviendo a la pregunta, o sea, vale, cada compañía es un mundo para ti, no buscas, digamos, por un ratio específico, pero ya comentando de las principales posiciones que tienes en cartera, que has buscado ahí, ¿no? Para, por ejemplo, si quieres poner algún ejemplo concreto como el caso de VMware o Centen, Mira, que viste en estas compañías para decir, hostias, me parecen buenas compañías para el fondo porque, bueno, van a aportar, esta compañía, yo que sé, va a aportar estabilidad porque tiene unos flujos de caja recurrentes, o esta compañía, bueno, sí, voy a esperar un poco de crecimiento porque, bueno, veo que se está comportando bien o vendiendo más en este mercado, este otro, va a pasar esto y va a pasar esto otro. bueno, un poco por contarla así por Ujú. encima, Centene es la primera posición del fondo ahora mismo. Está por encima del 5%. Claro, estás en un momento en el cual ya ampliar no puedes. Tengo confianza en ella bastante importante. ¿Y qué es lo que me gustó? Es evidente que Centene estaba cotizando unos precios a unos múltiplos muy asequibles, tiene un modelo de negocio muy sólido, muy poco frágil, o sea, al final es verdad que depende, que tiene un riesgo regulatorio importante, un riesgo más que regulatorio político, de cómo se hagan las cosas, y luego creo que se están haciendo muy, muy, muy bien la gestión de la misma a través de Money, está comprando en un sector Centen, que es una operadora de hospitales y que se aprovecha tanto de Medicare como de Medicaid, de los dos programas de sanidad americanos. También tiene, de hecho, aquí en España tiene gestión hospitalaria y de hecho hay varios contenciosos abiertos con el gobierno por gestión de hospitales y centros de salud aquí en Son los de España. Quirón. No, no, Quirón, bueno, Quirón es, creo que Fresenius, ¿no? Esto es Rivera Salud, en España es Rivera Vale. Salud, que creo que a ti te pilla cerca en Lugo, creo que se quedaron con la gestión de un hospital. Al final es muy residual dentro de lo que es el grupo Centen, el negocio europeo. En Inglaterra se han quedado con cirugías, con mogollón de cirugías de servicios quirúrgicos en Inglaterra. Hay mucha expansión, o sea, es una empresa que está muy bien gestionada y es una empresa de crecimiento. O sea, es una empresa de crecimiento que estaba cotizando unos múltiplos, ya te digo, es que ahora ha subido un poco incluso y a precios de la semana pasada, hace 2 semanas, estaba a 7 veces free cash flow. Es verdad que tiene unos gastos generales brutales. Es verdad que si tú la miras a simple vista, pues podría parecer que no está tan barata, pero ¿por qué? Porque tienen una actividad corporativa de M&A tremenda. Compran muchísimo, de hecho,
Bueno, las operadoras españolas fueron a través de compra, ¿no? O sea, compraron, esto era Rivera Salud, era el Banco Sabadell, de las cajas y demás, y la compraron. Hacen unas operaciones corporativas muy interesantes que además siempre ves cómo aportan las sinergias que ellos dicen, ¿no? Que no son cantos de sirena, que luego cuando te analizan la compañía, Magellan la han comprado, se ha hecho efectiva hace relativamente poco. O sea, está bien gestionada. Luego, mirar los riesgos. Pues sí, tiene riesgos. O sea, yo creo que cada uno tiene que analizar cómo encaja dentro de tu perfil de inversor, dentro de tu estrategia, dentro de tu cartera, cómo encaja cada compañía. Y luego es evidente que si tú lo único que tienes es farmacéuticas, es operadores de hospital y quieres añadir uno, pues oye, no, habrá gente que no le encaje. ¿Por qué? Porque ya tenga una posición súper importante en United Health, en Cigna, en Humana. Nosotros las llevamos, o sea, nosotros las llevamos porque vimos que el sector, también es verdad que otra de las tesis, por así decirlo, era que el sector estaba cotizando unos múltiplos comparados con el mercado muy, muy bajos. Entonces, yo entré en el sector pues con diversificación, porque compré diferentes compañías y a medida con muy poco peso fui aprendiendo más y al final yo Centen vi que para mí es una empresa que está muy infravalorada y muy mal comprendida por el mercado. Luego tiene una cosa que es buena y mala, que es que cada buena noticia que sale, al menos en la rama europea, buena noticia para la empresa es publicidad negativa. Es decir, cada vez que esta gente se queda con un servicio sanitario, es mala publicidad. Esto es un fondo americano, es un operador de hospitales y se dedican a operar hospitales eficientemente. Entonces, yo creo que tal y como está el sector, o sea, público, sanitario, creo que, y además, operar hospitales no de forma privada, sino todo serían hospitales públicos de gestión privada, ¿no? Por así, para que nos entendamos. No son hospitales privados. Son contratos con la administración pública que ellos van a gestionar. En Pero el ¿qué momento, llevan ellos? O sea, llevan, digamos, ponen los médicos incluso, o llevan, digamos, los servicios de limpieza, cafetería, etcétera, y etcétera, médicos, sí, proveedor de también material, sí, dependiendo de cada depende de cada. servicio. Pero normalmente ponen los médicos, ponen el equipo gestor, ponen un poco todo. Y en Estados Unidos creo que son el mayor operador de Medicaid, que es para jubilados y demás. Es que a mí me parece que es una tendencia y una capacidad de expansión que ya lo están haciendo muy bien en Europa. Como no hay cultura de operador privado público, son el mayor player. Si en Europa la gente se empieza a dar cuenta que, y esto es un tema un poco controvertido, que la sanidad o el estado de bienestar está en peligro y que hay que hacer operaciones para que tengamos un servicio sanitario de calidad y gratuito para todos, una de las posibles soluciones, no digo que la única, puede pasar por este tipo de compañías que lo que hacen es eficientar costes y además suelen tener un rating de los pacientes barra clientes muy positivo y una valoración muy alta. De hecho, yo me he informado de ciertos hospitales que estaban gestionados por ellos, que los propios pacientes, cuando les han quitado la gestión, han notado un decaimiento en la calidad del servicio, ¿no? Con lo cual, a mí es una empresa que me gusta mucho, que tengo confianza y que es la primera posición del fondo. Y así como esta historia que te estoy contando ahora, Ujú. hay 38. Sí. Entonces, y son todas diferentes. Entonces, al final, cuando alguien te está diciendo
No, es que yo crece, pues, es que esta crece, pero no me importa. Igual si no creciese no me la habría comprado. O igual si tuviese muchísima más deuda de la que tiene, Claro, tampoco. Pero es un poco el conjunto, ¿no? Cuando tú lo miras todo. evaluarías, exacto, evaluarías compañía a compañía y cada métrica y cada, bueno, ver cómo se comporta esta compañía con respecto a sus pares, cómo lo está haciendo ese sector, etcétera, Sí, etcétera. hay muchas variables. O sea, no hay una variable única. Cuando dices, sí, a mí me gusta el bottom-up, ¿no? Y aquí me he contradicho un poco porque es verdad que, pues en este caso, el sector healthcare que no tenía es que bueno, tenía poca exposición y cuando vas aprendiendo más dices, es que esto está cotizando. Es verdad que es por una razón, son sectores poco interesantes también, con unos márgenes bajísimos, ¿no? Entonces, por eso, pero creo que cuando tú lo modelizas y cuando tú ves, creo que había una posibilidad de expansión del múltiplo que de hecho se dio en su momento, ¿no? Cuando yo entré fue un gran acierto a posteriori y seguimos continuamente, como te he dicho antes, y yo sigo continuamente iterando en el Y una razonamiento y compañía, exacto, una compañía como Centen, ¿qué rentabilidad esperas para que te aporta a ti, para el fondo? ¿Estás esperando cuál sería la TIR? para mí es una compounder, o sea, para mí es una empresa que es una compounder clarísima. Es verdad que es muy probable que al ser la primera posición del fondo no vaya a poder aprovechar toda la rentabilidad que me vaya a ofrecer. Es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque más del 10% no puedo tener y se puede acercar próximamente, ¿no? Ahora mismo tengo un 5,5%. Eh, pero yo creo que, bueno, es que hablar de rentabilidades esperadas es que es muy Vale, dinámico, vale. ¿no? Es No, que pero eso me igual cuesta te mucho. marcabas. Hay gente cuando compra una posición, pues si compra un poco más de calidad, igual espera un 10%. Si compra algo, digamos, de menos calidad y que realmente puedas tener más riesgos, pues le exige una mayor tasa, etcétera, etcétera. Por eso te preguntaba si realmente tenías algo en mente, ¿no? De esta compañía estoy esperando, bueno, pues que o de aquí a X años me pueda doblar o no sé qué, o simplemente pueda ser realmente, como es la primera posición, esa estabilidad en la cartera que A todo ver, fondo necesita. tampoco creo que sea una empresa, ojalá me equivoque, que te haga un 200% en 2 años, ¿no? O sea, no creo porque no es un sector atractivo, ¿no? Pero sí que te da una estabilidad y sí que creo que vale mucho más. Es decir, en comparables es que hay pocos comparables y luego es que están haciendo las cosas tan bien que dentro de unos años van a ser casi monopolio, ¿no? En este sentido, en todos estos programas. Porque así como Quirón, por así decirlo, Cigna, son seguros, tiene hospitales privados, es un sector diferente, ¿no? Pero estos, Humana. por ejemplo, aquí en España, por decir un caso, bueno, que nos es familiar, o sea, ¿hay en algún sitio que, digamos, en la sanidad pública ponen los médicos y ellos se encargan de toda la gestión del hospital, del resto? Sí, 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 sí. ¿Sí? Aquí tienen hospitales. Espera, a ver, Te pregunto creo porque que yo de Centeno no tengo realmente ni idea, igual muchos de los que nos van a ah, escuchar tampoco a saben ver, de cuál es el modelo de negocio y si realmente, bueno, cuáles son las diferentes patas o más o menos como, o sea, está claro que son operadores de hospitales, pero dentro de ser gestores de esos hospitales, digamos, si tienen diferentes variantes, ¿no? Si a un país como España, donde la sanidad pública prima, si por ejemplo pueden vender sus servicios, digamos, de gestor de, yo qué sé, limpieza, yo creo que cafetería, no, etcétera, etcétera. ellos es más médicos, ¿eh? O sea, es el Vale. tema de servicios de laboratorio, radiodiagnóstico, oncología, son servicios sanitarios. Vale, servicios Eh, sanitarios, ya no sería. sí, Vale. pero de hecho también tienen hospitales que supongo que ellos, siendo con el objetivo de optimizar recursos, lo más probable es que
la limpieza, si ellos son los La gestores del subasta. hospital, claro, la contraten a una empresa especializada, FCC, Ferrovial, estilo de Mm. servicios, ¿no? Que se encargan, pues, por ejemplo, de limpieza de universidades, hospitales, que eso se sigue haciendo. Pero estos operan servicios sanitarios. Vale, perfecto. Vale, pues para ir avanzando ya con la entrevista, tenía, bueno, ¿qué tienes ahora mismo actualmente Portucel en la cartera? Navigator, ¿no? Sí. Sí, cambió de nombre, es de Navigator Company. Sí, es una historia, ¿ves? Que para, bueno, que cuando hemos hablado de VMware, que es virtualización de máquinas virtuales y demás, una empresa así un poco más de growth, bueno, que cotiza como si fuese value. Tampoco es una historia Navigator más, pues lo que podríamos encasillar como una historia un poco más value. Pero a mí lo que me encajaba es el sector papelero. Es una posición muy pequeña por Navigator, pero y Sí, luego lo aquí sé, hay lo sé. O sea, creo que la tienes un uno con algo, ¿no? Ahora mismo alrededor de uno con... es una empresa que pues vamos, que la tesis es un poco pues fuera de moda, ¿no? Porque está en un sector que es el papel de impresión, que parece que no creo que sea el sector más apasionante del mundo y con una tendencia subyacente un poco, pues qué decir, ¿no? Desaparición del papel, cada vez hay más libros virtuales, cada vez hay más apuntes en la nube, la gente utiliza mucho más el ordenador y menos el papel, a pesar de, a mí, por ejemplo, sí que me gusta usar mucho papel, pero por ejemplo, yo leo libros, los libros los leo en el Kindle o en el ebook y demás, y al final, bueno, esto es un sector malísimo. Pero sí que es verdad que cuando yo compré la compañía siempre he hecho varias compras, por debajo de dos siempre. Es una empresa que aporta a mi cartera una diversificación y una estabilidad y un estilo muy diferenciado quizá a lo que estamos acostumbrados. Y aquí quizá una de las cosas más, Ujú. bueno, que más salseo puede dar, ¿no? Es una filial de Semapa, que es una de las empresas que tienen casi todos los value nacionales, ¿no? Sí, Claro, claro. Y claro, sí, sí, comentando, era para comentarte, claro, ¿qué le viste? O sea, qué bueno, múltiplo, qué has visto de Portucel, ¿no? O sea, realmente para comprarla. ¿Qué es lo que, o sea, tenía caja, no, cotiza? es una empresa que es una generadora de caja nata. O sea, al final es una empresa que tiene deuda así, deuda bruta como cerca, no llega a los 1.000 millones, pero tiene una generación de caja, pues en un año normalizado, claro, es que este año ha sido especial, en un año normalizado, pues unos 300 millones de caja, de free cash flow, 300 y pico millones de free cash flow. Ahora mismo, pues este año 2020, evidentemente ha sufrido mucho, pero claro, está en un sector en el cual es la papelera líder o sea, la empresa que más vende en Europa papel de impresión. La sexta del mundo. Tiene un market share del 20%. En papeles premium de escritura, de cartas y demás, no sé qué, tiene un market share del 50%. O sea, es una empresa líder del sector, ¿no? Y tiene, de hecho, tiene una de las fábricas más grandes y verticalmente integradas. O sea, ellos tienen desde las plantaciones del eucalipto hasta la planta de biomasa que le ofrece, que le da energía a las factorías, la producción de la pasta, la pulpa y la producción de papel. Y luego han diversificado hacia productos ya un poco, no es tanto como ENCE, que podría salirnos de ojo, que quizás es un poco la empresa más parecida, y estos intentan como diversificar. Ahora tienen la división de tissues, que serían servilletas, pañuelos y demás, papel así un poco más que tiene menos peso, pero va creciendo. O sea, y era una empresa que es evidente que
si tuviese que elegir una empresa, típica pregunta que te hacen de ¿qué empresa quieres comprar y para el resto de tu vida? Pues seguramente no sea esta, ¿no? Al final Porque es una claro, empresa... la tendencia, o sea, no tiene el viento de cola, no es a favor, ¿no? De esta No es empresa, una, pero aún así, ¿cuánto está perdiendo cada año? O sea, el crecimiento es negativo, pero ¿cuánto estará perdiendo esta empresa cada año? es difícil de contabilizar. Es difícil de contabilizar porque el crecimiento es negativo, entre comillas, en estos años de... Sí, también ha habido años... Viene una tendencia negativa en facturación. Pero claro, ellos también, con la tendencia negativa en facturación, si tú quitas el año COVID y si esto lo estuviésemos hablando Ujú. en enero del 2020, que no sabíamos que iba a venir el COVID, Sí. esto sería una empresa que sí, que puede caer, puede tener un crecimiento. Yo en el modelo Ujú. metía un crecimiento, un valor terminal, el crecimiento en valor terminal negativo y me seguían saliendo, o sea, una empresa tendiente a desaparecer, que es mentira, ¿no? O sea, porque al final es un negocio que siempre va a existir a pesar de que se va a ir regulando. Luego es un negocio que es de capital súper intensivo. O sea, estos tienen unas Ya. fábricas tremendas, entonces, y tienen unos márgenes muy bajos, con lo cual, ¿qué pasa? Que acaba desapareciendo la competencia. Cuando tú eres líder del mercado, lo normal no es que y estás saneado, controlado por la familia, una familia, bueno, controlado por Semapa, que Semapa está controlado por la familia fundadora, que ahora tienen lío, porque les ha lanzado la La OPA. OPA a Semapa a un precio para mí justo. No, yo no soy inversor de Semapa, bueno, lo digo, no, me parece un precio que yo no aceptaría, ¿no? Cada uno. Eh, Me parece que el sector, la empresa, pues sobrevivirá. Entonces, como no va a entrar competencia nueva y los que hay, si no son capaces de tener una buena gestión y cada vez se irán yendo, cada vez habrá menos competencia, los precios más o menos se mantienen estables y entonces creo que es un negocio, pues, para tener ahí, ¿no? Es un negocio que te aporta una estabilidad en la cartera, que ha sido muy castigado, es que la castigaron mucho. Ahora mismo no creo que el potencial de revalorización creo que puede estar, existe, creo que no es muy alto, pero no me importa tenerla en la cartera por lo que te digo, porque es que al final me aporta otras cosas, ¿no? Me aporta otras cosas que igual Kinnevik, que es una empresa de una gestora de inversiones sueca, pues me permite tenerla porque tengo esta, porque la volatilidad es menor, o Aquabunti, ¿no? O Arrival. Vale, ya te entiendo. Ujú. ¿Entiendes por dónde? Entonces, para Sí, mí, digamos, ya la, la estrategia tuya del fondo, eso diversificar un es, poco de todo. En este caso tienes a Navigator, a Portucel, Navigator. que cotiza realmente a unos múltiplos muy buenos, o sea, un EV Free Cash Flow bastante aceptable. Y por eso la tienes, líder del mercado, como acabas de comentar, y sin competencia, con Bueno, un sector que, bueno, sí, que va sí, perdiendo cuota, pero... los múltiplos tampoco están a día de hoy, ¿eh? Cuando yo los compré, pues Ujú. evidentemente pues, ha subido yo creo que más del 50%, ¿no? Pero sí que es verdad que los múltiplos ahora mismo no están tan regalados, pero aquí una de las cosas Ujú. bueno, dignas de comentar quizás es por qué no compraste ese mapa, ¿no? Que se preguntará mucha gente. Dice, oye, ¿por qué no compras ese mapa? Que ese mapa tiene el descuento de holding, eh, te estás llevando, tienes la cementera gratis y luego tienen otro negocio por ahí Ujú. de ecología y demás y una ingeniería. Pues en este caso me lo pensé muchísimo, pero Ujú. yo llegué a la conclusión, y para que veas que es otra de las vueltas de tuerca, el descuento de holding existe. Es verdad que bueno, hubo un momento que era bastante, pero yo cuando compré pues estaría en torno al 20% o algo así. Y todos
y yo vi Pero cuáles eran los acciones. generalmente un descuento de un 20% a una holding es lo típico realmente, es el descuento Bueno, base que suele haber. yo creo que ellos compraron bastante con un descuento mayor. O sea, Vale, yo creo que ellos compraron con un descuento mayor, porque ellos compraron hace bastante tiempo. O sea, ellos, me refiero a ellos, me los parece que fondos Cobas, Patria. Mm. Cobas la lleva, me parece que Azvalor la lleva. Me podría equivocar, ¿eh? Seguro que alguien me dice ahí que me parece que Bestinver Bueno, también la lleva. era para comentar un poco, bueno, cómo lo Sí, veías. entonces aquí parece que es muy arrogante decir, bueno, ellos la llevan y yo creo que se equivocan. No, no. Yo lo que vi es quién va a venir a comprar Semapa, que tiene 800 millones de market cap, si todos los inversores institucionales que podrían haber movido el precio hacia arriba y acercar el precio del holding y reducir el descuento del holding, ya están dentro. Entonces yo dije, pues mira, de la única forma, de la forma en la que más alineado estoy, quizá con la familia fundadora, es con Navigator. Hicieron una cosa que no me gustó mucho, pero que fue repartir un dividendo. El dividendo es una empresa dividendera, ¿eh? Y repartieron un dividendo con cargo a deuda, o sea, Vale. por encima de tal, que no me gustó mucho, pero bueno, al final, pues ya te lo estás llevando, ¿no? Era una idea un poco así de idea de inversión, de empresa que conoces, de una estabilidad tremenda, un negocio que es muy estable, predecible en precios, producción y que luego es un negocio de los, entre comillas, vamos a llamar malos, como hay muchos, pero estás quedándote con el número uno europeo. Y te lo estás quedando, que yo me parece que cuando compré por menos de 2 billones de capitalización y para que te hagas una idea, generaba pues cerca de 250 millones de free cash flow este año. O sea, cosas que dices, bueno, pues ahí sí que me la quedaba. Ahora ha subido un 50%, evidentemente los múltiplos han empeorado un 50%, ¿no? Por eso Ahora ya también no me es. imagino que has disminuido el peso en esta posición. Reduje un poco a. No me acuerdo, la verdad. Reduje un poco, pero sí es una tesis diferente, ¿no? Para un fondo que, como el que te digo, que esto, en Navigator debo tener un 2% del fondo y en Arrival no llega al 1%, en Aquabunti Ujú. sí que llega al 1% y son empresas de un estilo súper diferente, ¿no? Vale. Y bueno, enlazando todo esto y y Bounty, donde, bueno, donde comiste salmón con nuestro querido amigo Luis. Luis nos Un saludo. pregunta, un saludo a Luis, y nos preguntaba cuál es la posición del fondo con más potencial. Y bueno, para el que no lo conozca, Luis es también partícipe de Sabanto y es, bueno, otro de los habituales en el Discord. Sí, Luis ha sido la última incorporación de partícipes al fondo, ha entrado la semana pasada o algo así. Pues esta pregunta, yo ya se la contesté a él y es que es muy difícil de responder. O sea, ¿cuál es la posición con mayor potencial? Es que eso, hay muchas posiciones con mucho potencial, pero ya él sabe y es muy difícil hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es la con mayor potencial? Bueno, También el da unas potencial, pinceladas, cada uno tiene que hacer su también, trabajo, da unas pinceladas de, bueno, correcto. me parece que esto, por esto, y realmente creo que por eso la tengo en cartera, aunque tiene este peso, porque este tiene estos riesgos. Correcto. La empresa con mayor potencial lo podríamos leer de otra manera. También será la empresa con mayor riesgo. Dentro de mi Ujú. mente Sí, 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 sí. cuadriculada, ¿no? O sea, la empresa con mayor riesgo será siempre la empresa con mayor potencial, o puede ser, que sea, es lo lógico. En este caso, para mí, la empresa con mayor potencial es Arrival Group, que es la que tengo con un peso menor. Y es la empresa, pues, que quizá dependa más del proyecto. A mí me parece una empresa con un proyecto tremendo, con un riesgo muy alto,
pero con un potencial a 5 o 10 años muy, muy bueno. Y todas las noticias que están saliendo, creo que siendo que es un sector que está lleno de cantos de sirena, que está lleno de empresas que tienen un dibujo y ya lo venden, creo que es una empresa que está bien posicionada, que tiene unos socios muy potentes, que para lo joven que es, tiene proyectos en mente, y para el que no lo sepa, es una empresa que se dedica a hacer autobuses y vans, ¿cómo se dice? Furgonetas Sí. eléctricas. Ad hoc, ¿no? Y al final tiene un proyecto para venderle a UPS, que también UPS en este caso es accionista de Arrival, que es por donde llegamos nosotros a encontrarla, y salió a bolsa. Bueno, fue una empresa que se fusionó con las famosas, que ya se oyen muy poco, ¿no? Las famosas SPACs, ¿no? Pues se fusionó con una SPAC, la capitalizaron y lleva cotizando desde, no sabría decirte, marzo. Y bueno, una posición pequeña que cuando salió al mercado en un momento en el que todo caía, todo lo del estilo cayó muy potente, y vimos una oportunidad de entrar y entramos. Y el proyecto es muy interesante. Perfecto. Bueno, como bien has dicho también, o sea, un peso muy pequeño en el fondo, tiene sus riesgos y bueno, ves que realmente también puede tener un mayor potencial, pero también riesgos elevados, ¿no? De que la tesis no salga bien o que esos autobuses o furgonetas, pues al final que se hagan pocas o que no sea rentable o algo así, ¿no? Correcto. Del lado negativo. Vale, para ir avanzando, o sea, ir cerrando esta etapa, ¿qué errores de inversión has tenido? ¿Nos podrías comentar o hablar de alguno para... Uf, de errores de inversión, podríamos Tanto decir que nos los... vale o por omisión como errores cometidos. Correcto. Errores de inversión, diría que toda y cada una de las operaciones que hice en mi primer, segundo año como inversor, porque no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿no? Errores de inversión, esos muchos. Y luego errores de inversión que me pesan un poco, porque desde que llevo en el fondo, pues son todos errores de vender anticipadamente. Vendí desde el inicio del fondo. Una de las primeras Ujú. compras fue Capri Holdings, que cuando la compré, empresa que, bueno, la matriz de Michael Kors, Versace, Jimmy Choo y demás, la compré pues cuando estábamos casi todavía encerrados en casa, pensando que la habían castigado muy fuerte y que la tesis era un poco el lujo es bastante resiliente a todo esto, y, y yo creo que esto recuperará, tardó bastante más en recuperar que el resto, y la compré. Y por pensar que había, hacer una set allocation diferente, y porque me surgieron un mogollón de ideas, ya no me acuerdo las fechas exactas, la vendí, y bueno, ahora mismo la vendí con ganancias, ¿eh? Pero si me hubiese esperado hubiese ganado un 100% más. Entonces eso como que duele mucho, ¿no? Ya, Y además era una posición con bastante peso en el fondo. pero bueno, Si hubiese salido. entiendo que a veces cuando vendes algo te vas a perder algo porque acertar con los timings es muy difícil. Sí que es verdad que esto, bueno, Sí, un 100% pues podrías igual ajustar un poco más, pero bueno, a toro pasado duele, duele. todos somos Eso, perfectos, ¿no? Y claro. alguna de que te hayas equivocado, por ejemplo, hayas comprado, haya ido mal, realmente la empresa no haya salido antes o incluso ya de tu etapa de los inicios o algo que realmente quieras compartir. Entiendo en los inicios igual no, porque necesitabas más formación o... Sí, no, pero ten en cuenta que yo lo he dicho, yo errores de inversión de perder el 90% en una inversión, creo que no me ha pasado, no me ha pasado nunca, ¿eh? Porque luego siempre he sabido tener pues un poco bueno, y eso que he estado cerca de, Ujú. que hemos vivido pues día
OHL, Banco Popular en su momento. Ha habido muchos movimientos, muchas empresas en esta última etapa, ¿no? En esta etapa más próxima, que yo tuve en su momento. Yo fui accionista de día, pero luego salí, ¿no? OHL también. Pero siempre he tenido un poco la capacidad esa, no sé si llamarlo capacidad o falta de ego en ese sentido para decir, oye, mira, me he equivocado y creo que es lo más sensato, me he equivocado. Hay muchos peces en el mar y vamos a colocar este dinero en otra parte, ¿no? Y Vale, vale, errores, muy pues bueno, interesante. errores también con opciones futuros y demás, haciendo típicas aproximaciones, pero bueno, es que en aquel entonces lo raro era Ya, pero que bueno, ganase si eso dinero. era tu primer año, hace Claro, 10 años o algo así, pues bueno, realmente lo damos por como algo en tu aprendizaje a ser un mejor inversor. Vale, justo. ya pasando esta etapa, entonces de errores nos quedaríamos esto con Jimmy Choo y que bueno, has entrado en alguna compañía que realmente has visto que los fundamentales se deterioraron, deterioraron y deberías igual no haber entrado, no lo viste o lo que sea y bueno, pudiste salirte a tiempo, ¿no? O sea, se podría decir eso, los errores que has tenido. Vale, y ya para, bueno, ir cerrando un poco con la entrevista, cómo ves a España ya a nivel de inversión? ¿Ves alguna posibilidad aquí? ¿Ves alguna compañía interesante? ¿Y qué regiones del mundo ves fuertes para invertir? O sea, entiendo que estás Sí, invertido el 70% en USA, es por algo. sí. ¿Ves algún otro sitio realmente más que te llame la atención o donde ya estés mirando para entrar más fuerte? Sí, mira, Sabiendo yo que creo en que China eres uno de los gestores que ya tiene un pie ahí colocado y ya has estado viendo compañías. sí, en China tenemos, en Estados Unidos, evidentemente. ¿Y cómo ves España? Pues a mí cuando me preguntan cómo ves España es que me fastidia decir que no, es que España está mal y para invertir. En España hay empresas cotizadas muy buenas, hay empresas cotizadas regulares y hay empresas cotizadas malas, como en todos los sitios, ¿eh? En China, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Cómo veo la situación? Y es que veo que en una posibilidad, en un escenario posible, creo y veo muy complicado que en España haya un flujo de capital entrando en España y casi, si me apuras, en Europa en general, eh, por la regulación, ¿no? Y porque a mí en realidad no me afecta, me afecta, pero me afecta en mucha menor medida que al inversor particular el tema de las restricciones o el tema, por ejemplo, impuestos en Francia, impuestos el duty stamp en Inglaterra y demás. Pero creo que eso lo que hace al final es que los flujos económicos y los flujos de capital les estás poniendo pegas, ¿no? Porque la gente, ¿para qué va a invertir en un sitio que me van a pegar un rejón fiscal si me puedo ir a mercados como el asiático, que es mucho más friendly en ese sentido, o como el estadounidense, que tiene sus cosas buenas y Ujú. sus cosas malas? Entonces, por eso veo que el potencial es más limitado. ¿Por qué? Porque generan un rechazo muy potente a la comunidad inversora y creo que para que haya una expansión de múltiplos, para que haya Ujú. un crecimiento importante, tiene que haber un investor friendly, una política desde, desde las instituciones más investor friendly. No digo que no haya empresas buenas y creo que esas empresas, pues bueno, lo harán bien, pero tampoco será outstanding, ¿no? Vale, pero tampoco tú no descartarías como asesor, tampoco descartarías invertir ahí. O sea, No, simplemente no, ahora mismo en no estás absoluto. invertido porque no has visto nada interesante, pero si realmente consideras algo interesante, comprarías. Sí, por supuesto. Y ya para la segunda pregunta relacionada con esta de España, ¿qué otras regiones ves fuertes y ves a Sabanto metiendo pie ahí aún más fuerte? O sea, si tienes intención de ampliar o de comprar algo más en China,
de meterte a algún otro país asiático o algún otro país ya del mundo que realmente veas ahí alguna compañía interesante y que realmente vayas ahí a darle caña. No hago quizá tanto así geográficamente, pero China sí que es verdad. China sí que es verdad que tengo el peso que a mí me gusta tener, o sea, ni más ni menos. No, no me, sí que puedo, sí que tengo algunas ideas o bastantes cosas en la lista de la compra, no bastantes, que luego no hay peso, ¿no? No, no hay posibilidad, no, no me gustaría tener tanta sobreexposición, al menos por el momento. A China hay bastantes cosas en la lista de la compra. En Estados Unidos, evidentemente, está plagado esto de Ujú. empresas futuribles. Y luego en los países nórdicos también estoy viendo algunas oportunidades. Lo que pasa es que también es un poco la situación similar. Hay buenas compañías, buenas empresas, pero me cuesta ver que el flujo de capital de los inversores vaya a acercarse a estos países, ¿no? Entonces cotizan muchas veces a un falso descuento que yo creo que es más estructural que coyuntural. Vale, que entonces si nos quedaríamos de que, bueno, vas a ir reevaluando todo esto. China tienes ya ahí el pie metido y no es otra región importante o otro sitio donde, ostras, este sitio me interesaría estar comprando aquí, ¿no? Aparte de lo que ya Sí. estás en América, por ejemplo. Sí. Vale, perfecto. Y bueno, para ir ya acabando, ¿nos recomendarías algún libro? A ver quién le gustan las finanzas, quien nos esté escuchando, ¿qué libro le recomendarías, Roberto? Pues para alguien que se quiera acercar a la inversión y de una O que manera un quiera poco... ampliar Yo es el que yo es tú que prefieras. con los libros pasa muchas cosas, que es que depende, ¿no? O sea, si tú crees que un libro te va a enseñar a invertir, eso es muy complicado. Si quieres, oye, leer un libro y entender cosas, y si eres muy novel y te gusta esto y quieres acercarte, a mí Peter Lynch me parece que es divertido, ameno y agradable para aprender a leerlo, para leerlo y hacer un acercamiento a los mercados. Los de Pat Dorsey hay alguno que también es interesante, amable. Evidentemente, si quieres aprender contabilidad o análisis de empresas, cogete manuales y, bueno, security analysis de Graham. No sé, Y de alguno libros. que hayas dicho, ostras, este libro o esto me interesa. Ya no sea, ya no es para alguien que quiera aprender, sino para realmente algo que te haya llamado la atención y hayas dicho, ostras, este libro me parece muy bueno. Ya da igual realmente inversión o no inversión, ya como persona, como inversor, si hay algo, yo que sé, has leído ahora un libro de, no lo sé, de contabilidad que te ha parecido ultra mega bueno, o un libro de opciones o de derivados, algo No. realmente que digas, hostias, este libro me ha gustado mucho y creo que es súper recomendable y creo que no es tan conocido aún. Últimamente de libros así no hay. Yo recomendaría, pues, es que los que he leído son novelas, ¿no? Novelas y bestsellers, entonces al final, y a nivel inversión, es que yo creo Bueno, que nos quedamos con los de Peter Lynch, que nunca es siempre un sí, tiro fijo. un tiro fijo o cualquiera el inversor inteligente a mí me pareció durísimo, o sea, no lo recomiendo. Pero bueno. Sí, bueno, ahí habrá gustos. Yo tampoco súper disfruté con El inversor inteligente, me pareció un buen libro, pero tampoco es que te diga tantas cosas o que digas, ostras, me he caído del caballo y ahora estoy aprendiendo muchísimas cosas a leer. No, está bien, es un libro sensato, pero bueno, es lo que dices tú. Es raro que te pase con un libro. Es que yo creo que al final, cuando llegas a un cierto nivel de conocimientos, por así decirlo, tú lees, pues es que lees ya desde la Wikipedia, papers pues si estás investigando farma, papers de reumatología, que eso no es algo que sea muy interesante, ¿no?
de vender, ya vas en función de lo que vayas, de la de lo que necesidad. vayas, de lo que vayas buscando, ¿no? Sí, correcto, correcto. Vale, y para avanzar, bueno, no nos vamos a ir sin comentar un poco más de Savanto. Savanto ahora mismo tienes la capitalización del fondo o los partícipes tenéis 1.100.000 aproximadamente en el fondo. Es un fondo que hay muy pocas personas ahora mismo en él. Tú conoces prácticamente a todo el mundo, o al 95% que conoces a todo el mundo. Tu familia, tus amigos se juegan el patrimonio en Savanto. Qué comisión actual tienes y qué comisiones futuras ves o cómo ves esta evolución? ¿Y Mm. dónde pueden contratar a alguien que ahora haya dicho, ostras, este fondo me parece interesante, es un fondo todoterreno, que estaría bien para diversificar y me interesa meter ahí otro el pie, ¿dónde lo podían contratar también? Bueno, para contratarlo se puede contratar desde Inversys y cualquier banco que utilice la plataforma Inversys. Y bueno, yo siempre recomiendo desde MyInvestor. Para los inversores en fondos, supongo que lo conocerán casi todos. MyInvestor es la plataforma de Inversys y Andbank, el neobanco, por así decirlo, y la verdad que espectacular el supermercado que tienen muchísimos fondos para invertir y entre ellos, pues ahí está Savanto. Y respecto a las comisiones, pues las comisiones son 1,35 de gestión y un 9 de éxito. Y pues, si tengo pensado hacer algún tipo de estrategia de reducción de comisiones, la verdad es que no está en mis planes actualmente. Pero bueno, nunca descartamos nada y lo valoraremos, ¿no? Recalcar también que el fondo es pequeño, 1.100.000 euros, y que realmente ahora mismo te cubre Claro. los costes y te da, digamos, un salario muy, muy, muy bajo. No creo que el Ministerio de Trabajo lo pueda calificar como salario todavía, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Exacto, tú te estás jugando el tipo ahí y bueno, veremos a ver cómo evoluciona en el futuro. Ánimo, mucha suerte, Roberto, como asesor y bueno, como asesor del fondo Savanto, iba a decir gestor, pero bueno, no se puede decir, o bueno, no es gestor, pero casi, casi. Asesora, que si no la CNMV luego nos da caña. Por eso, Yo por me eso, por equivoco a eso. veces. Por eso, nada, mucha suerte en tu andadura. De momento llevas un añito, el fondo está cumpliendo y esperemos que siga así y que sea todo un éxito. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte a ti con el podcast, que seguro que triunfa. Y Última cosa, ¿quieres meter alguna cuña publicitaria? Bueno, para quien no lo conozca también, Roberto en Twitter es Roberto, espera, Sabanto Capital, Savanto Capital, eso, Savanto Capital, Savanto Capital. Sabanto Capital. Y bueno, que quien esté interesado en el fondo, me puede contactar a través de Twitter. Tenemos la página web sabantocapital.com, donde está mi correo, formulario de contacto, quien tenga dudas, quien quiera investigar si el fondo encaja en su estrategia, en su portfolio, dentro de su cartera de inversiones, pues si quiere y tiene dudas de si puede encajarle o no y cómo encajarlo y tal, pues feel free de contactarme y hablamos y vemos. Y yo Mm, encantado, vamos. Encantado, Roberto, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Kaizen.